Bienvenidos niños de cuarto grado. Vamos a iniciar esta clase. Recuerden que estamos siempre en la modalidad de clases en línea, de clases virtuales. Ya estamos en la fase 3 y en esta clase vamos a trabajar lo que es el desarrollo de la unidad 3. Así es que vamos a empezar. Tenemos la agenda que dice saludo, bienvenida, que ya está hecha. Tenemos la reflexión del contenido socioemocional, que ya lo vamos a hacer. La presentación del contenido, que nada más es la introducción a la unidad 3. El desarrollo de las actividades, que nada más discutiremos un cuento y leeremos un poco de la obra que vamos a estar leyendo en este periodo. Luego tenemos las conclusiones, la despedida y al final tendremos un apartado de preguntas y respuestas. Muy bien, vamos a continuar. Aquí tenemos lo que es el tema, que les decía que era, iniciamos la unidad 3 y la unidad 3 se llama Actúo bien y me siento bien. Tenemos aquí el objetivo. El objetivo dice analizar situaciones que afectan la conducta de la niñez y el desarrollo de la vida individual y social. Y tenemos la reflexión, que la reflexión dice: mi familia es mi mayor tesoro, mi lugar en el mundo. Nosotros somos reales. Cometemos errores, pedimos perdón, nos peleamos, damos oportunidades, hacemos ruido, tenemos paciencia y nos queremos. Ellos son mi hogar, un rincón inmenso al que sé que siempre puedo acudir. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí estamos viendo siempre en relación al contenido socioemocional y aquí continúa el párrafo. Mi familia es el pañuelo que seca mis lágrimas y acaricia el alma. Es mi casa, el lugar que me arropa, el que huele a infancia y a madurez, a crecimiento y aprendizaje, a superación en el equipo. Entre sus brazos y sus besos se encuentran todas las respuestas a mis ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Mi familia es el calor con el que se forjan mis valores cada día y con el que se moldea mi sentir. En este párrafo vamos a resaltar aquí lo que dice sobre se forjan, dice, mis valores día a día y con el que se moldea mi sentir. Esa parte lo vamos a marcar porque es muy importante, ya que ahí lo que nos está diciendo es que en la familia es donde se crean esos hábitos, esas buenas costumbres, esos valores y donde se moldea mi sentir. Ahí estamos trabajando también la parte de las emociones. Bueno, aquí tenemos dos imágenes también que las pueden ver. Ahí está una familia. Es una familia un poco extensa en la que ustedes pueden identificar los abuelos, papá, mamá, hijos. Así es que ahí tenemos esa idea de cómo es la familia. Pero aquí también tenemos otra imagen y esta lo que nos está mostrando es un grupo de amigos, porque también tenemos acá esta idea de lo que es la familia. Bueno, sencillo, porque dice también que los amigos, a veces las personas encuentran lo que es
esa familia que a veces no tienen ellos. Entonces, por eso están aquí ellos, como también representando a la familia, una amistad que puede ser considerada también como una familia, porque dice, los amigos son la familia que cada uno puede elegir. Vamos a continuar. ¿Qué actividades vamos a desarrollar? Bueno, aquí tenemos las actividades que vamos a desarrollar en esta clase. Aquí tenemos en el cuaderno, dice que vamos a elaborar la portada de la unidad, así como lo hemos hecho siempre cada inicio de periodo. Recuerden que hoy estamos iniciando el periodo número 3. La unidad siempre la escribimos y se llama la unidad 3, actúo bien y me siento bien. También siempre incluimos el objetivo de la unidad. El objetivo de la unidad en este caso dice analizar situaciones que afectan la conducta de la niñez y el desarrollo de la vida individual y social. Este es el objetivo que vamos a incluir en nuestra unidad. También vamos a escribir los contenidos y los contenidos que vamos a trabajar para esta clase. Solamente los mencionamos, dice, problemas comunes que afectan la niñez, me estimo y me cuido, lo malo y lo bueno de las tecnologías, conozcamos las normas de comportamiento que rigen las actividades y los servidores públicos. Bueno, así está la unidad 3, de esa forma vamos a trabajarla. Y espero que les quede muy bonita su portada, así como siempre lo hemos hecho. Vamos a continuar con la presentación. Vamos a reflexionar un cuento que aquí les tengo preparado. Dice el cuento El árbol de cereza. Vamos a iniciar la lectura. Prácticamente es una fábula que está aquí, pero que nos deja una enseñanza muy bonita. Dice, es una fábula corta que habla de la recompensa a las buenas acciones y al esfuerzo. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Caminaba un muchacho por un sendero comiendo una cereza. Cuando terminó, tiró el hueco o la semillita, ¿verdad? Lo que le quedó de la cereza, al camino, y un anciano que le seguía recogió el hueso y lo enterró en una zona más fértil, al borde del camino. El joven se rió de él. ¡Qué tontería! ¿Por qué has hecho eso? No veo ningún sentido. Al cabo de un tiempo, el muchacho volvió a pasar por el mismo camino, en el lugar donde el anciano había enterrado el hueso o la semilla de la cereza, ¿verdad? Asomaba un pequeño arbolito y ahí estaba el hombre regando el árbol. Aquí tenemos una imagen de cómo se considera que son los árboles de cerezo. Más adelante van a ver una imagen de lo que es el fruto. Aquí está el fruto, ya lo que son las cerezas. Desde luego, mira que eres cabezota, dijo el muchacho. Eso que haces es un trabajo inútil, una pérdida de tiempo. Años después, el muchacho ya mayor paseaba por el mismo camino. Tenía mucha sed y al llegar al lugar en donde el anciano plantó el cerezo, descubrió un árbol frondoso y repleto de frutos. Gracias a las cerezas, consiguió apagar su sed y pensó, arrepentido, que no debía haberse burlado entonces del anciano y que se había comportado realmente como un necio. La moraleja dice, las buenas acciones a veces son como los árboles, tardan años en dar sus frutos. Y aquí está el árbol
o está el fruto de la cereza que les mencionaba. Muy bien, vamos a continuar. Llegamos a lo que es la parte de evaluación de conocimientos. Aquí siempre tenemos las preguntas que hemos aprendido en esta clase y cómo lo aplico a la vida diaria. Pero antes, jovencitos, vamos a responder esto que es de la historia o de la fábula. Y dice, después de haber leído la historia, responde y desarrolla en tu cuaderno lo siguiente. ¿Por qué es importante plantar árboles? Muy bien, ahí cada uno tiene que escribir por qué cree que es importante plantar árboles. Pero recuerden también que así contribuimos a que el medio ambiente mejore, a la calidad del aire, etc. Número 2. ¿Te parece correcta la actitud del joven? Recuerden que el joven hasta se había burlado del pobre ancianito que plantó la semillita en un lugar donde era más fértil, donde probablemente el árbol iba a prosperar e iba a dar los frutos, y así fue. Muy bien, vamos a la siguiente. Dice, elabora un dibujo de un arbolito o planta que tú tengas en casa. Muy bien, eso lo vamos a hacer. Recuerden hacer ese dibujito de lo que ustedes tengan en su casa, de una plantita, de un arbolito, de preferencia, si ustedes lo han sembrado, si ustedes lo han plantado. Y también en esta clase, niños, vamos a presentar lo que es la obra. Esta es la obra que vamos a estar leyendo en este periodo. Espero que algunos ya la tengan. Se llama El prodigioso de la montaña y también habla sobre lo que es la ecología, sobre qué es cuidar las plantas, sobre cuidar los árboles. Aquí está. Voy a leer una parte de lo que es el libro. Dice, capítulo 1. Un nuevo amigo. Siempre voy a recordar el sol, cómo se reflejaba su luz en el agua del lago. Voy a recordar siempre su transparencia, los tepocates en la orilla, las ganas de sumergir los pies en él. Pero lo que más voy a recordar es lo pequeño que se veía el pueblo desde ahí, al otro lado de los árboles, que también parecían un lago, pero verde. Seguro que nadie más que los pájaros que lo visitaban para pescar lo habían visto en mucho tiempo. Tampoco voy a olvidar el vértigo, sobre todo cuando veía hacia abajo y pensaba en lo cerca que estuvo el pueblo de ser destruido por el agua y el lodo. Me alegro de haber sacado tan malas calificaciones en la escuela esa vez. Sí, de no haber sido por eso, no habría salido de mi casa el sábado en la mañana a caminar por el bosque para pensar. ¿Era el mejor lugar? Pues me gusta el sonido del viento en los árboles y el ruido de las hojas bajo mis pies cuando necesito estar solo. Nunca había tenido que pasar tanto o pensar tanto. Por eso hasta ese día no había caminado por lo más profundo del bosque. Paz, paz, paz. Sonaban las hojas en el suelo, mientras me regañaba a mí mismo y me lamentaba de que las vacaciones solo iban a durarme una semana más, que era tiempo que tardaban los maestros en citar a los papás para entregarle nuestras notas. En ese mismo recorrido trataba de explicarme por qué era tan distraído. Comenzaba a pensar en voz alta cuando dejé de ver las manchas negras del follaje en el suelo y sentí el sol pegándome fuerte en la cabeza. ¡Qué raro!, dije. Y levanté la vista. Había llegado a una parte en la que el cielo
se abría de repente en el bosque. Jamás había visto un claro en ese lugar, por lo que pensé 3 cosas. 1. Que estaba más lejos de mi casa de lo que nunca había estado. 2. Que estaba perdido. Y 3. Que mi abuela me había dicho que el primer paso para saber que uno está explorando es sentirse perdido. Por lo tanto, estaba explorando. Decidí seguir haciéndolo. Para eso necesitaría la rama gruesa de un árbol. He leído en los libros de exploradores que ellos siempre llevan un bastón en la mano y pensé que uno de esos vendría a serme útil para apoyarme en las cuestas o para defenderme de algún animal salvaje. Seguí caminando y de repente vi algo frente de mí. Pronto supe que aquello no era un árbol, estaba cubierto de enredadera y en la parte superior, en un lugar de un tronco y ramas, lo que se veía era piedra, gris y arrugada como la piel de un elefante. Pronto me di cuenta de que era un muro y lo seguí con la vista a lo largo hacia ambos lados. Se perdía a lo lejos entre los árboles. Me olvidé de la rama y caminé entre los troncos, siguiendo la pared. Cuando me topé con él, di un brinco del susto al encontrármelo frente a mí. Me oculté tras un árbol y me le quedé viendo. Luego de unos segundos me asomé desde detrás del tronco para ver si se había movido, pero seguía ahí. «Hola», le dije, pero no respondió. «Señor», insistí, pero éste seguía viendo hacia el mismo lugar. Me asomé al otro lado del árbol para buscar lo que él veía tan fijamente, pero no encontré nada que pudiera interesarle a alguien por demasiado tiempo. Entonces recordé haber visto alguna vez a mi mamá asomada por la ventana con la mirada hacia ninguna parte. Cuando le pregunté qué estaba viendo, me dijo: «Nada, hijo, es solo que estoy nostálgica». Así pues, me acerqué un poquito y le pregunté: «¿Usted está nostálgico?». No recibí respuesta. Comencé a asustarme y al mismo tiempo a enojarme por su mala educación, pero pudo más mi curiosidad, así que tomé una piedra del suelo por si había necesidad de defenderme y volví a preguntarle mientras salía detrás del tronco y caminaba despacito hacia él. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando noté que aquel ser estaba hecho de piedra? Todo él, sus manos, su cara, su cuerpo, todo era de la misma piedra de la pared que tenía detrás. Levanté del suelo una rama larga y delgada. Quería tocar su cara desde lejos. Pensé: bueno, si se está haciendo, ya no va a poder quedarse quieto cuando le meta el palo en la nariz. Sus fosas estaban tapadas. Incluso le dije «Kiti, kiti, 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 kiti» para molestarlo, pero no se movió. Sí era de piedra. Cuando ya estuve tranquilo me dije: ellos tienen que ver esto. Vamos al capítulo número 2. Unos viejos amigos. Al decir ellos me refiero a mis amigos, 4 inseparables, incluido yo, y Bata. Ya les explico. Lo que pasa es que Bata se aparecía a veces de la nada y se iba sin avisar ni despedirse. No hablaba. De hecho, ninguno de nosotros sabía su verdadero nombre, y menos dónde vivía. Le pusimos Bata porque cuando está emocionado gritaba «Bata, Bata». Pero aquel niño tenía un talento que nadie habría imaginado. Parecía tener la habilidad de comunicarse con los bebés.
los loros, los gatos y los perros. El mayor del grupo se llamaba Balaam. Era un niño muy tranquilo, se juntaba mucho con nosotros, pero también le gustaba pasar tiempo solo. Su lugar favorito era una piedra grande y resbaladiza, que estaba en la orilla del mar, donde nadie más podía subirse. Se me olvidaba contarles que nuestro pueblo queda entre el bosque y la playa, por lo que hace mucho calor durante las tardes, después del almuerzo, y muchas personas ponen sus hamacas entre los postes de los patios interiores o entre las palmeras robustas. Incluso hay personas mayores que van a la orilla del bosque, las cuelgan entre dos árboles, se acuestan y se quedan allí toda la tarde, recibiendo el fresco, dándose aire con sopladores que también usan para espantar los insectos. Muchos de nuestros papás son agricultores o pescadores, y no hay casi nadie en el pueblo que no sepa nadar. Luego estaba la hermana de Balaam, Camila, una niña muy estudiosa. La miraba en el recreo leyendo un libro de historia. A veces apostábamos canicas para ver quién acertaba a los cuantos minutos cambiaría de página. Su récord fue mirar una misma figura por media hora. No cabe duda de que su pasión era la historia. También adoraba los chivaches de arte que tenía que ver con la ciencia, pero no se confunda, era muy sociable y podía pasar horas contándonos las travesías de tal o cual personaje histórico. Nadie se animaba a decirlo, pero todos creíamos que sabía más de historia, arte y geografía que los mismos maestros de la escuela. Sus compañeros contaban que a veces se quedaba viendo por la ventana y cuando algún profesor o alguna profesora le decía: «A ver, Camila, ¿en qué fecha fue tal o cual acontecimiento?», mi amigo solo respondía bien, sino que comentaba algún acontecimiento histórico que había pasado en esa fecha y dejaba a todo el mundo con la boca abierta. También estaba mi prima, Nanuso o Nanú, que adoraba las mariposas y se comportaba como una. Nunca se estaba quieta. Antes me parecía raro que Balaam le agradara tanto su presencia, pero luego cuando vi una flor quieta y una mariposa revoloteando alrededor, me daba cuenta de que era lógico que se llevaran bien. Nanú tenía una voz preciosa y a todo el mundo le gustaba mucho lo que cantaba, sobre todo a Bata, que parecía hipnotizado cuando Nanú comenzaba a entonar algo con la voz. Y bueno, el último era yo. Me llamo Yuyu. ¿Qué tal? Mucho gusto. Así dice mi mamá, que debo saludar. Apenas soy un poco mayor que Bata. Tal vez por eso me tiene cierto cariño. Todos estudiamos en la misma escuela. Aunque estábamos en diferentes grados, nos juntábamos a la hora del receso. Sí, los cuatro inseparables y Bata. Al principio solo nos hablábamos porque mi mamá llegaba a traernos a Nanú y a mí a la hora de salida, y se iba casi todo el camino platicando con la mamá de Balaam y Camila. Un día, Balaam llevó un trompo y nos dijo que era mágico. Estaba pintado de franjas de colores, pero al girarlo se volvía blanco. Nanú y yo no lo podíamos creer. Estábamos convencidos de que nuestro compañero tenía el poder de cambiar los colores a voluntad. No parecía que si tronaba los dedos podía ponernos las caras verdes y el pelo anaranjado. De inmediato Camila dijo: «No es mágico, solo es la óptica que juega con nuestro cerebro». Esa fue la primera vez que escuché semejante palabra. ¿Óptica? Desde ese momento empezamos a buscar a Balaam
con el pretexto de que nos enseñara los nuevos trucos que aprendía con el trompo. Luego, nuestros papás, nuestros compañeros, luego nuestros papás nos compraron sendos trompos y comenzamos a juntarnos para competir. Aprendimos no solo a cambiarle el color al trompo, sino a desafiar a la gravedad poniéndolo al revés, sobre la palma de la mano, con un giro en la muñeca, a hacer bailar en la cuerda floja y muchísimos trucos más. En uno de esos tantos recreos, yo llegué con un yoyo y los trucos cambiaron. Cuando nos aburrimos de los juegos, comenzamos a juntarnos para que Camila nos leyera historias. Después, esto ya no fue suficiente y comenzamos a crear nuestras propias historias. Jugábamos a que nosotros éramos cualquier cosa que se nos ocurriera, animales, piratas, héroes, lo que fuera. Nos convertimos en un grupo bastante raro a los ojos de los demás. Los otros compañeros preferían juntarse con los de su mismo grado, a jugar canicas o al fútbol. Tampoco era que nos gustaran las mismas cosas que a los demás. Nuestros partidos eran muy alegres. Yo estaba en sexto y recuerdo que me gustaba decir que tenía una prima en primero de básica, una amiga en segundo y un hermano que está en tercero. Un día, como de la nada, se apareció Bata. Al principio, los otros no querían que se juntara con nosotros. Dijeron que estaba loco y que olía mal, pero luego yo les recordé que a Camila le gustaba que su mamá le mandara panes con huevo y mayonesa. Si de eso que olían a descarga flatulenta, que a Balán le había salido una ventosidad en una exposición, y que si le iban a decir a Bata el niño loco, a Camila había que decirle hedionda y a Balán pedorro. Se me quedaron viendo con los ojos redondos como platos. No quise decir que Nanu vive jalando mocos, porque luego le cuentan a mi tía. Le cuentan a mi mamá y mi mamá me castiga. En fin, tuvieron que dejarlo juntarse con nosotros. Ese día estábamos jugando a los piratas y yo quería refugiarme detrás de una piedra, como he visto que hacen en las películas, pero en el patio de la escuela no había ninguna, así que pensé que Bata haría una magnífica piedra, y lo hizo. No se movió ni un poquito en todo el recreo. Mientras iba corriendo a contarles a los demás de mi descubrimiento, pensé: ahora vamos a tener quien haga mejor de piedra que Bata. Primero volé a casa de Balán y Camila, y luego a la mía para pasar trayendo a Nanu. Como siempre, Bata apareció de la nada, siguiendo de un perrito que movía la cola. Cuando nos dimos cuenta, ya venían los dos con nosotros. Nos internamos en el bosque y caminamos hasta que mis amigos empezaron a desesperarse. No me había dado cuenta de cuánto habíamos andado en el bosque, pensando mucho en la ida, emocionado en la vuelta. Cuando Balán empezó a quejarse: seguro que no